El final del maletín rojo. Habían pasado 6 largos años desde que acepté la misión que cambiaría mi vida para siempre. Fue una tarea que me sumergió en lo más profundo del mundo del crimen, rodeado de hombres despiadados que no dudaban en destruir cualquier cosa o persona que se interpusiera en su camino. Mi misión, infiltrarme en el cartel de Medellín, el más temido del mundo, y acabar con su imperio desde adentro. A lo largo de esos años, vi de cerca la muerte, la violencia y la traición. Pablo Escobar Gaviria dejó un rastro de destrucción, con miles de muertos y un país entero arrodillado ante un solo hombre y su imperio de terror. Durante esos años, me convertí en un maestro de las comunicaciones y la seguridad cibernética. Mi habilidad para crear y manejar tecnología avanzada me ganó un lugar en la organización de Escobar. No solo trabajé para el cartel de Medellín, sino que mis servicios fueron solicitados por otros poderosos carteles, como el de Cali y el de la Costa. Todos querían los dispositivos que yo proveía, teléfonos satelitales imposibles de interceptar, chaquetas antibalas, carros blindados, y mucho más. Mi amigo, un visionario, fundó una compañía llamada Spice Apps con las conexiones que yo tenía, y que aún prospera hoy en día. Gracias a mis contactos, él logró amasar una fortuna vendiendo dispositivos de alta tecnología, juguetes indispensables para los capos. Lo que los capos no sabían era que el gobierno de los Estados Unidos estaba detrás de todo. Cada dispositivo que vendíamos estaba diseñado con una trampa oculta. Lejos de ser inquebrantables, estos dispositivos eran puertas abiertas para que las agencias de inteligencia rastrearan cada movimiento, cada palabra. Los capos, confiados en la seguridad de su tecnología, cayeron uno por uno, sin darse cuenta de que habían sido atrapados en una red mucho más grande de lo que podían imaginar. Al final de la misión, después de años de violencia y traición, estaba exhausto. Decidí que ya no podía seguir viviendo en ese mundo oscuro. Quería alejarme de todo, encontrar la paz en una isla remota, solo con mi hija. Deseaba un futuro diferente, uno donde la corrupción no marcara mi vida. Pero había algo que no me dejaba en paz, el maletín rojo. Ese maletín había estado conmigo desde el principio, siempre cerrado, siempre un misterio. Había sido mi fiel compañero, un símbolo de la misión y de todo lo que había perdido. Decidí que era hora de enfrentar ese misterio, de una vez por todas. Ya no quería tener nada que ver con la organización ni con el gobierno. Quería cerrar ese capítulo para siempre. Me escondí en un viejo sótano en Nueva York, a una profundidad tal que ninguna señal podía entrar o salir. Sabía que ni siquiera el gobierno podría encontrarme allí. Con el corazón palpitante, rompí los candados del maletín y lo abrí. Dentro del maletín, encontré algo que nunca hubiera imaginado. No había documentos, ni pruebas, ni siquiera dinero. Lo que había era un pequeño dispositivo electrónico, una especie de transmisor, y una carta. La carta estaba escrita a mano, en un papel viejo y desgastado, y decía: si estás leyendo esto, es porque has cumplido tu misión, pero la verdadera tarea apenas comienza. Este transmisor es la clave para un secreto que el mundo no está preparado para conocer. Solo unos pocos lo saben, y esos pocos han sido eliminados. Estás solo ahora, como siempre lo has estado, pero con un poder que ningún hombre debería tener. La elección es tuya, usarlo o destruirlo. Pero recuerda, una vez que tomes la decisión, no habrá vuelta atrás. El maletín rojo ha sido tu carga, pero también tu legado. Elige con sabiduría, porque el destino del mundo puede depender de ello. Sentí como mi mente se nublaba con preguntas. ¿Qué era ese dispositivo? ¿Qué secreto podía ser tan peligroso que su revelación podría cambiar el curso de la historia? Sabía que no había escapatoria. No importaba dónde me escondiera, el maletín rojo siempre estaría conmigo, recordándome que no se puede huir del pasado ni del destino. Decidí averiguar más sobre el dispositivo. Usé todas mis habilidades en cibernética y tecnología para examinarlo, pero cuanto más indagaba, más peligroso parecía. El dispositivo contenía información encriptada, un código que parecía ser la clave de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Cada vez que lograba descifrar una pequeña parte, me encontraba con más preguntas que respuestas. Finalmente, descubrí que el dispositivo no solo contenía información, sino que también era un transmisor que podía activar una serie de eventos encadenados. No sabía qué podía suceder si lo activaba, pero algo en mi interior me decía que era mejor no averiguarlo. Durante días, me debatí entre destruir el dispositivo o usarlo. La carta había dicho que el maletín rojo era mi carga, pero también mi legado. ¿Qué significaba eso realmente? Debía cargar con la responsabilidad de proteger un secreto que podría cambiar el mundo,
o debía destruirlo para evitar que cayera en las manos equivocadas. Mientras me sumía en estas reflexiones, me di cuenta de que no estaba tan solo como creía. Sentí que me vigilaban. Los enemigos que había hecho a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de la ley, no me habían olvidado. Sabían que había desaparecido, pero ahora, con el maletín rojo abierto, los ecos de mi existencia habían vuelto a despertar. Era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí. Decidí que no podía quedarme en ese sótano para siempre. Si querían el maletín, tendrían que luchar por él. Preparé todo lo necesario y me dispuse a enfrentar mi destino, aunque no sabía exactamente cuál sería. El primer lugar al que fui fue a un viejo almacén que había utilizado como refugio en mis días de espionaje. Era un lugar seguro, lleno de equipos y armas que había dejado para una ocasión como esta. Ahí, comencé a planear mi siguiente movimiento. Sabía que no podía confiar en nadie. Cualquier persona que hubiera conocido durante mi tiempo en la clandestinidad podría ser un traidor, dispuesto a entregarme por una buena cantidad de dinero o simplemente por sobrevivir. Pero también sabía que tenía que actuar rápido, antes de que me encontraran. Una noche, mientras revisaba el maletín y el dispositivo una vez más, escuché un ruido fuera del almacén. Los había subestimado. Habían llegado antes de lo que esperaba. Las luces se apagaron de golpe, y en la oscuridad escuché pasos acercándose. Me moví con cautela, recordando cada rincón del almacén. Sabía que tenía ventaja en mi propio terreno. Los hombres que entraron no eran simples sicarios. Eran profesionales, enviados por alguien que sabía lo que hacía. Tal vez era el propio gobierno, tal vez era uno de los carteles que había traicionado. No importaba. Sabía que no podía permitir que se llevaran el maletín. El enfrentamiento fue brutal. Utilicé todo lo que tenía a mi disposición, trampas, armas, tecnología. Pero ellos eran muchos, y yo solo uno. Caí herido, y mientras la sangre corría por mi costado, pensé que todo estaba perdido. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. El dispositivo en el maletín comenzó a emitir un sonido agudo, como una alarma. Los hombres que me rodeaban se detuvieron, sorprendidos. Uno de ellos se acercó para tomar el maletín, pero en cuanto lo tocó, el dispositivo se activó por completo. Un pulso electromagnético atravesó el almacén, desactivando todas las armas y dispositivos electrónicos. El maletín se cerró de golpe, y los hombres, confundidos, intentaron huir. Pero el pulso no solo había afectado al almacén. Todo el sector de la ciudad se quedó a oscuras, y en la confusión, aproveché para escapar. Logré salir del almacén y me interné en los callejones oscuros de la ciudad. Mi herida seguía sangrando, pero sabía que no podía detenerme. No hasta que encontrara un lugar seguro. Al final, llegué a una vieja iglesia abandonada. Ahí, finalmente me dejé caer, agotado y herido, pero vivo. Mientras yacía en el suelo frío de la iglesia, con el maletín rojo aún en mis manos, comprendí que mi misión no había terminado. El maletín no era solo mi carga y mi legado. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de lo que aún tenía que proteger. Sabía que, mientras viviera, siempre habría alguien dispuesto a luchar por ese maletín. Pero también sabía que mientras yo tuviera fuerzas, no permitiría que cayera en las manos equivocadas. Y así, con el maletín rojo a mi lado, me preparé para enfrentar lo que viniera. Porque aunque había perdido mucho, aún tenía una misión que cumplir. Una misión que no terminaría hasta que encontrara la forma de deshacerme de ese maldito maletín para siempre. Pero esa, sabía, sería otra historia llena de misterio, traición y tal vez, una última batalla.